30 relatos reales de encuentros paranormales en turnos nocturnos. Testimonios escalofriantes de trabajadores que vieron lo imposible en la oscuridad. Los vigilantes de la oscuridad, relatos de encuentros paranormales. La noche esconde secretos que no todos se atreven a enfrentar. Estos relatos vienen de trabajadores nocturnos que vivieron experiencias inexplicables en Tenerife. 1. El sepulturero y los pasos invisibles, cementerio de Santa Lucía. Un señor, acostumbrado a las largas noches en el cementerio, llevaba años trabajando entre las lápidas. Aquella noche, la niebla era tan densa que apenas podía distinguir las cruces más cercanas. De repente, escuchó pasos firmes, calculados, que se acercaban con un ritmo constante, pero al girarse no vio a nadie. La presión en el aire se volvió insoportable, y justo cuando intentó hablar, una voz grave y seca le susurró a la oreja: «No deberías estar aquí». Su cuerpo se tensó y un frío helado le recorrió la espalda como un cuchillo. Sin pensarlo, salió corriendo, escuchando detrás de él como si algo invisible pisara cada vez más fuerte. Al día siguiente, otros trabajadores confirmaron que cerca de esa tumba se sienten presencias extrañas, y el cementerio parece susurrar en las noches más cerradas. 2. La enfermera y el paciente del 5º piso, Hospital Central. Una joven enfermera estaba encargada de revisar las instalaciones en una planta clausurada, donde años atrás se habían atendido pacientes terminales. Mientras revisaba un pasillo oscuro, su móvil sonó con un número desconocido proveniente del interior de la planta. Al contestar, escuchó un susurro: «Vete ahora». Pese al miedo, se dirigió a la habitación de donde provenía la llamada. Al entrar, vio una figura sentada en la cama, demacrada y con ojos vacíos que la miraban fijamente. El olor a medicinas caducadas y a muerte llenaba la estancia. Intentó acercarse, pero la figura se desvaneció lentamente, dejando solo un frío profundo y un silencio que parecía absorber todos los sonidos. Esa noche no volvió a pisar la planta, y poco después, la dirección decidió clausurarla definitivamente. 3. El vigilante y la sombra en el almacén, Almacén Logística Norte. Durante su ronda habitual, un joven vigilante observó en las cámaras una sombra que parecía deslizarse entre las cajas, sin forma definida ni rostro. Intrigado y nervioso, decidió salir a buscarla. Cuando volteó, la sombra estaba detrás de él, a pocos metros, inmóvil, con un aire denso y oscuro que parecía absorber la luz. Intentó hablar, pero una opresiva sensación de silencio lo paralizó, y la sombra se evaporó en un suspiro frío. Desde esa noche, siente que algo lo sigue en el almacén, y evita entrar solo, temiendo que esa presencia invisible lo atrape en la oscuridad. 4. El guardia del museo y los cuadros que lloran, Museo Histórico de San Cristóbal. Mientras hacía su ronda, un señor escuchó susurros casi inaudibles que parecían venir detrás de los cuadros antiguos. Al acercarse a un retrato de una mujer con mirada triste, notó que del cuadro caían lágrimas negras, como si la pintura llorara. Intentó limpiarlas, pero reaparecieron más intensas, acompañadas de un suspiro lastimero. En ese instante, una ráfaga de aire helado lo envolvió y oyó un lamento que le caló los huesos. A la mañana siguiente, encontró el cuadro cubierto con una sábana, aunque nadie confesó haberlo hecho. Desde entonces, el guardia evita pasar junto a ese cuadro, temiendo volver a escuchar esos susurros del más allá. 5. El operador del faro y la luz que se apaga, Faro de Punta del Hidalgo. Durante una noche tormentosa, un joven operador del faro vigilaba el horizonte cuando una figura oscura apareció en la ventana. Cuando intentó encender la luz principal para disipar la oscuridad, ésta se apagó justo en ese instante, sumiendo todo en una negrura total. La figura no se movió, solo permaneció observándolo, y un silencio profundo e inquietante llenó el espacio. El frío era tal que el operador sentía como su cuerpo se paralizaba, sin poder ni siquiera respirar con normalidad. Después de minutos que parecieron eternos, la luz volvió, pero él sabía que no volvería a estar solo en el faro sin sentir esa mirada. 6. El guardia del estacionamiento subterráneo, parking del centro comercial Guajara. Una joven vigilante revisaba las cámaras cuando un coche apareció en la pantalla, encendiendo sus luces, pero al salir a inspeccionar, no encontró vehículo alguno. El aire estaba gélido y olía a gasolina vieja y moho, como si el tiempo se hubiera detenido allí. De repente, escuchó un motor rugir y frenadas cercanas, aunque el lugar estaba completamente vacío.
La angustia la envolvió y se quedó en su puesto hasta que salió el sol. Desde entonces, evita trabajar en ese turno nocturno, pues la sensación de ser observada nunca la abandona. 7. El portero del teatro embrujado, Teatro Real de la Laguna. Un señor que custodiaba el teatro vio una noche a una mujer vestida con un largo vestido blanco antiguo, sentada en las butacas vacías. Tenía una expresión de tristeza profunda y sus ojos parecían absorber la luz. Al acercarse, la figura se evaporó con un suspiro y un olor a perfume floral inundó la sala. A partir de ese momento, comenzó a escuchar susurros, pasos suaves y movimientos en los pasillos vacíos. Las luces a veces parpadeaban y la sensación de que alguien lo observaba era constante. Decidió no volver a hacer guardias solo en ese lugar. 8. La cocinera del Hotel Encantado, Hotel La Cumbre. Mientras preparaba la cena en la cocina vacía, una joven escuchó ruidos y pasos en la despensa. Al darse la vuelta, vio la silueta de un hombre con sombrero, rostro serio y ojos penetrantes. Intentó hablarle, pero él no respondió y desapareció lentamente, dejando una sensación de vigilancia constante. La cocinera sentía que cada noche alguien la observaba desde las sombras, y la presión se volvió insoportable, obligándola a pedir cambio de turno. 9. El cuidador de la fábrica abandonada, fábrica de vidrio Los Llanos. Un señor que hacía mantenimiento nocturno vio cómo del interior de la vieja fábrica emergía humo que tomaba forma humana, como espectros atrapados en el tiempo. Intentó acercarse, pero una ráfaga fría y un viento invisible lo empujaron hacia atrás, mientras escuchaba susurros, gemidos y cadenas arrastrándose. El aire se volvió opresivo, y sintió que algo invisible lo observaba y no quería que estuviera ahí. Desde entonces, no volvió a entrar solo ni de día. 10. La limpiadora de la estación de tren, Estación Norte. Una joven que limpiaba el andén encontró a un hombre con ropa antigua esperando en la penumbra, inmóvil. Intentó hablarle, pero la figura desapareció sin dejar rastro. Al día siguiente, un anciano le contó que años atrás un pasajero falleció esperando un tren que nunca llegó, y que su espíritu aún vaga esperando en la estación. Desde entonces, la limpiadora evita ese andén en sus turnos nocturnos. 11. El conductor del autobús fantasma, Ruta Nocturna 12. Un señor recogió a una mujer en una parada solitaria. Durante todo el trayecto, ella permaneció en silencio, sin hacer contacto visual ni emitir sonido. Al llegar a su parada, el conductor se dio la vuelta para avisarle que había llegado, y encontró el asiento vacío, pero con una huella húmeda visible. Al revisar las cámaras, no había registro de que alguien hubiera subido. Esa noche, la sensación de incomodidad no lo abandonó y decidió tomar otro turno. 12. El vigilante del parque, Parque de los Cipreses. Un joven escuchó risas de niños jugando en la oscuridad, pero no vio a nadie. Las risas se volvieron gritos desesperados y llantos que lo envolvieron desde todas direcciones. Sintió que algo invisible lo agarraba del brazo y la espalda con fuerza. Con el corazón a punto de estallar, corrió sin mirar atrás hasta salir del parque, mientras esas voces se apagaban poco a poco, dejando un silencio mortal. 13. El mecánico del taller embrujado, Taller Martínez, Santa Cruz. Un señor estaba solo reparando un motor cuando sintió una mano fría agarrar su hombro con fuerza. Las herramientas comenzaron a caer de las mesas, una tras otra, como si una fuerza invisible estuviera furiosa. Los susurros llenaron el aire y una sensación de desesperación lo invadió. Corrió fuera del taller sin volver jamás, dejando la llave inglesa en el suelo. 14. El bombero y la niña del incendio, Estación de Bomberos de Granadilla. Un joven bombero escuchó risas infantiles provenientes de un pasillo vacío. Siguiendo el sonido, vio a una niña con ropa chamuscada parada junto a un camión. Intentó acercarse para ayudarla, pero ella desapareció en medio de un humo que empezó a invadir el cuartel, sin que hubiera fuego ni motivo. Esa noche, el cuartel entero sintió una presencia extraña y melancólica que no se fue hasta el amanecer. 15. El recepcionista y la llamada inexistente, Hotel La Esperanza. Un señor recibió una llamada desde una habitación que estaba vacía y clausurada. Al subir a verificar, encontró la puerta entreabierta y las luces parpadeando. No había nadie ni signos de haber estado alguien ahí, pero el teléfono volvió a sonar con la misma llamada, y en el auricular solo se oía una respiración lenta y agitada. A la mañana siguiente, nadie creyó su historia, pero él nunca quiso quedarse solo en la recepción.
16. El vigilante del colegio abandonado, Colegio San Pedro. Un señor encargado de la seguridad del colegio cerrado para reformas escuchaba pasos y risas de niños en los pasillos vacíos. Intentó encontrar el origen, pero cada vez que entraba en una clase, el sonido se alejaba, como si jugasen a esconderse. En una de las aulas, sintió una presencia tras él y, al girarse, no vio nada, pero la temperatura bajó drásticamente y un susurro infantil le dijo: «No nos olvides». Salió del edificio con el corazón en un puño, y nadie pudo explicarle ese fenómeno. 17. La enfermera y el susurro del quirófano, Hospital del Rosario. Una joven enfermera hacía la última ronda en un quirófano cerrado. Mientras revisaba el instrumental, escuchó un susurro tenue que repetía su nombre. Volteó, y vio una sombra en el espejo del lavabo, que parecía llorar. Cuando se acercó, la sombra se desvaneció, dejando un olor a desinfectante viejo y un frío que helaba hasta los huesos. Desde esa noche, evita pasar por ese pasillo en las guardias nocturnas. 18. El guardia del ascensor, edificio de oficinas Las Américas. Un señor hacía la ronda cuando el ascensor comenzó a moverse solo. Al abrirse, no había nadie, pero de repente una voz profunda dijo: «Sube». Sin pensarlo, subió y el ascensor descendió lentamente hacia el sótano, donde un frío intenso lo recibió. De pronto, el ascensor se detuvo, las luces parpadearon y un alarido gutural resonó dentro del pequeño espacio. Cuando las puertas se abrieron, nadie estaba, y él salió temblando. 19. La limpiadora y la sombra en el pasillo, Biblioteca Municipal. Una joven limpiadora notó una sombra que se movía entre las estanterías en la última planta. Pensando que era un compañero, la siguió, pero la figura desapareció entre los libros. De repente, un viento helado sopló y las luces comenzaron a parpadear. Escuchó un susurro que le ordenaba marcharse. Salió rápidamente, y desde entonces, evita limpiar ese piso durante la noche. 20. El conserje y la figura en la ventana, edificio antiguo en el casco histórico. Un señor vio reflejada en una ventana una figura que no estaba en la habitación. Se acercó para mirar mejor y vio a un hombre con ropa de época que lo observaba fijamente. Cuando parpadeó, la figura desapareció y el reflejo volvió a ser solo su propio rostro. Desde ese día, el conserje evita mirar esa ventana, temeroso de que la figura vuelva a aparecer. 21. La recepcionista y la puerta que se abre sola, Hotel Vista Mar. Una joven recepcionista estaba sola en la recepción cuando la puerta principal se abrió y cerró varias veces sin viento. Al salir a comprobar, no encontró a nadie. La sensación de ser observada creció y escuchó pasos en el pasillo. Cuando fue a investigar, todo estaba en silencio. Esa noche se fue temprano y pidió no volver a trabajar sola. 22. El vigilante y el coche que nunca se mueve, parking subterráneo Plaza Real. Un vigilante notó que un coche permanecía estacionado durante semanas, pero nadie lo movía ni lo usaba. Una noche vio luces parpadeando dentro y una sombra moviéndose en el asiento del conductor. Al acercarse, el coche desapareció y en su lugar solo quedó un frío intenso y un olor a quemado. Desde entonces, el vigilante evita esa zona del parking. 23. El trabajador de la morgue y el suspiro frío, morgue del Hospital Insular. Un señor que hacía inventario en la morgue sintió un suspiro gélido en su nuca. Al girarse, no vio a nadie, pero las luces comenzaron a parpadear y la temperatura bajó abruptamente. Mientras intentaba salir, escuchó un llanto lejano y un golpe seco que provenía del depósito. Nunca pudo explicar qué vio, pero esa noche dejó de trabajar en la morgue. 24. La cocinera y la olla que se mueve sola, restaurante La Parrilla. Una joven cocinera vio cómo una olla en la cocina comenzó a moverse sola, vibrando hasta caer del fuego. Al intentar recogerla, sintió una mano invisible que la apartaba. En ese instante, un olor a comida quemada y a humo llenó la cocina. Corrió fuera de la sala, con el corazón acelerado, y nadie quiso explicarle lo sucedido. 25. El guardia del teatro y los aplausos en el vacío, Teatro de la Villa. Un vigilante escuchó aplausos provenientes del escenario, pero no había función ni nadie presente. Al subir, vio las butacas vacías y el escenario iluminado por una luz tenue. Mientras observaba, una figura traslúcida apareció, aplaudiendo lentamente. Al intentar hablarle, la figura se desvaneció y todo quedó en silencio.
Nunca más quiso hacer guardia en ese teatro solo. 26. El portero del edificio y la voz en la noche, edificio residencial La Palma. Un señor escuchó una voz femenina llamarlo desde el pasillo, con tono suplicante. Al salir a buscar, no encontró a nadie, pero la voz continuó llamándolo, cada vez más cerca. El miedo lo hizo correr a su apartamento, donde cerró la puerta con llave. Desde entonces, la voz solo aparece en las noches más silenciosas. 27. La enfermera y la luz que parpadea, Clínica San Miguel. Una joven enfermera en su turno nocturno vio cómo las luces del pasillo parpadeaban, iluminando por segundos la figura de un hombre de blanco. Al acercarse, la figura desapareció, dejando un olor a hospital antiguo y un frío intenso. Esa noche sintió que algo la seguía, y nunca volvió a esa zona sola. 28. El vigilante y el grito en el túnel de la autopista TF1. Un vigilante escuchó un grito desgarrador que parecía venir desde dentro del túnel cerrado por mantenimiento. Al acercarse, el aire se volvió denso y el eco del grito se multiplicó. Una sombra fugaz pasó frente a él y un escalofrío recorrió su espalda. Desde ese día, evita acercarse a esa entrada de noche. 29. La limpiadora y la mano en el hombro, oficinas del ayuntamiento. Una joven limpiadora sintió una mano fría tocar su hombro mientras trabajaba tarde. Al girarse, no había nadie, pero las luces comenzaron a parpadear y se escuchó un susurro que le pidió ayuda. Asustada, salió corriendo y dejó de hacer guardias nocturnas. 30. El conductor y el peatón que desaparece, carretera de la costa. Un señor conducía de noche cuando vio a un hombre caminando en la cuneta. Detuvo el coche para ayudarlo, pero al bajar la ventanilla, el peatón desapareció sin dejar rastro. El único indicio era una figura borrosa reflejada en el retrovisor, que desapareció al girar la cabeza. Desde entonces, evita conducir solo por esa carretera.